método que teníamos con Ancla era como cualquier agencia informativa, o sea, tenemos un local, obviamente clandestino, teníamos un archivo, generábamos un archivo, Rodolfo tenía la idea con mucha claridad de que toda la información estaba en los medios públicos, en los medios habituales, y que había que saber encontrarla, leerla, buscarla, leer entre líneas. Y en ese sentido, al principio, la tarea durante el día era al principio leer toda la prensa, buscar datos que nos podrían servir para cualquiera de los cables de la agencia que íbamos a escribir ese día. Hacíamos una reunión de redacción y decíamos, bueno, hoy vamos a escribir de tal y tal tema, y en ese sentido, cada uno se ocupaba de un área, aunque todos escribíamos de todo, pero había como áreas específicas: Fuerzas Armadas, sindicatos, iglesia, represión, organismos antirrepresivos. De hecho, nos pareció excelente la idea y sobre todo trabajar con Rodolfo. Algunos ya lo conocíamos de antemano, yo había militado con él en la parte sindical, habíamos estado en una agrupación de prensa juntos, y nos pareció que realmente era el organizador idóneo para una aventura de estas características en tiempos de clandestinidad, en tiempos de mucha represión. Ancla duró un año, un poco más de un año, y produjo más de 200 cables que hoy, leyéndolos, tienen una importancia realmente increíble, porque se cuenta una parte de la historia de la dictadura y la represión dictatorial en la Argentina, ¿no? Esa posibilidad de trabajar con un tipo como Rodolfo Walsh, que era un formador, un maestro y además un compañero, un tipo que te cuidaba, con el que discutías, con el que intercambiabas opiniones, y para mí fue un maestro, una guía, en el sentido de que este hombre desafiaba tormentas temporales, represiones, y cuando se le ponía una idea a la cabeza con respecto a cómo de alguna manera hacer un trabajo periodístico, lo hacía. El periodismo de investigación no se hace quedándose sentado en una silla. O sea, imagínate cuánto habrá caminado Rodolfo para hacer no solo las notas, sino los libros. Los libros, el caso Satanowski, quién mató a Rosendo, o sea, aparte de la literatura de Rodolfo Walsh, los cuentos irlandeses y todo lo demás, que son muy especiales. Un consejo permanente que él daba era que había que apostar a la credibilidad, que no había que apurarse en escribir una nota si no se tenían todos los datos contrastados, porque cualquier, y sobre todo en una agencia clandestina de las características que estábamos haciendo nosotros, cualquiera que pudiera ver que exagerábamos una información o que mentíamos sobre una información, estábamos apuntando a matar la credibilidad, sobre todo el camino futuro de la agencia. Y en ese sentido él, dale que te dale, insistía mucho en eso, y bueno, nosotros de alguna manera nos formamos en esa idea, los tres sobrevivientes, Lila Pastoriza, Lucila Pagliai y yo. Eso nos quedó marcado, ¿no? Y lo hemos practicado en la medida que podemos, cada vez que escribimos sobre algo u opinamos sobre algo. La muerte de Rodolfo, nosotros no pensábamos en la muerte, porque la muerte nos rondaba todo el día, a toda hora. Si además teníamos que pensar en la muerte, estábamos complicados. Entonces, no creíamos que éramos inmortales, pero no se nos ocurrió que Rodolfo iba a caer. O sea, ¿por qué? Porque Rodolfo era muy hábil en sus disfraces, se mimetizaba. Era difícil, si lo encontrabas por la calle nos darías 2 mangos que decir que ese era un guerrillero o que era uno de los jefes de inteligencia montonero, porque iba vestido de una manera como un jubilado de mal vivir, a veces se disfrazaba de jardinero, tenía una
forma de encubrirse y de meterse en la multitud muy particular. Por supuesto que nos sorprendió. Nosotros sabíamos que Rodolfo estaba preparando la carta a la Junta, y que en esa preparación de la carta nosotros no intervenimos, sabíamos esto, pero no, él lo hizo ya en su casa con su compañera, que fue la que junto con otros compañeros metió la carta en los buzones, y por eso la carta llegó a algunos lugares. Yo soy de la idea que el otro día hablábamos con los compañeros sobrevivientes, con Lucila y sobre todo con Lucila, de que Rodolfo no cae por la carta. Rodolfo cae porque lo venían buscando denodadamente a quien de alguna manera representaba un intelectual que desafiaba a la Junta, y si faltaba algo para desafiarlo fue firmar de puño y letra esa carta. Y bueno, Rodolfo va a una cita que estaba cantada. Eso me sigue sorprendiendo todavía, porque él era muy cuidadoso con las citas, era cuidadoso con él y con nosotros y con los compañeros que estaban bajo su mando. Ante una cita dudosa él aconsejaba no ir. Siempre decía, se puede perder el arma, se puede perder si perdías el arma te castigaban bastante, pero si perdés el arma, perdés libros, perdés esto, perdés la casa, pero si perdés al militante, si perdés al cuadro, eso no se recupera más. Entonces él cuidaba eso. El cuadro, el compañero, la compañera no podían arriesgarse si había una duda. Rodolfo fue a la cita con un compañero que en ese momento ya había caído. Y bueno, se encontró con el cerco, con el cerco de la Marina, con el equipo de tareas, del grupo de tareas, y bueno, él tenía un revólver para no caer vivo. Pues él sabía que no tenía que caer vivo, que Rodolfo hubiera sido, el enemigo quería tenerlo vivo, y el desafío era, no nos vamos a entregar. Todos nosotros planteábamos que no nos íbamos a entregar, pero Rodolfo tenía mucha claridad de eso, aunque no lo explicitaba, no hablaba de eso, pero conociéndolo, estoy seguro que él lo pensaba y de hecho lo ejecutó. Por eso Rodolfo sale invicto ahí. Rodolfo los vence, muriendo los vence, porque él saca el arma y le tiran. Si él no hubiera sacado el arma, lo agarran directamente. Si hubiera tomado una pastilla, se la sacan. Pero con un arma en la mano, él podía bajar a alguien, incluso les tira. Y ahí ya estaba, lo parten en dos con una descarga increíble, y se lo llevan para tratar de recuperarlo y de salvarlo, para interrogarlo, y ya no llega vivo. Por lo cual, yo sigo diciendo, les hizo hasta el último momento, Rodolfo dio la batalla y les ganó.